Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. De 7:50 y vamos a hablar acerca de la situación de la seguridad en nuestro país, y para ello hemos invitado al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército. Y bueno, recientemente conocimos de esta masacre en Santo Domingo que a criterio de la policía supondría una reagrupación de los choneros. Recordemos las 3 últimas masacres carcelarias ocurridas en el país y según la policía estarían relacionadas, al menos esta es la hipótesis que ha manejado y que ha hecho pública la Policía Nacional luego del último incidente ocurrido el 18 de julio. 12 presos fueron asesinados en la cárcel Bellavista de Santo Domingo. Una de las víctimas es José Gregorio Ramírez Guerrero, alias Goyo, quien sería el punto central para entender lo que está ocurriendo entre las bandas narcodelictivas que operan en nuestro país. De hecho, José Gregorio Ramírez, alias Goyo, es la pieza clave para entender lo que ocurrió este 15 de julio en Bellavista, en Santo Domingo. Su asesinato, a criterio de la policía, tendría conexiones con la muerte de Rasquiña y el secuestro de la hija de Fito. ¿Qué nos puede comentar del coronel Mario Pazmiño sobre este último incidente, sobre estas hipótesis que maneja la policía y lo que mencionan, una reagrupación de los choneros? Bienvenido, coronel, gracias por estar con nosotros y bueno, usted siempre nos puede comentar sobre estos temas para entender un poco lo que sucede en no solamente al interior de las prisiones, sino también al exterior con estas bandas delictivas. Bienvenido, coronel. Gracias, muy buenos días. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de ese precioso medio de comunicación. Lo que sucede básicamente en el contexto de los centros carcelarios es un reflejo de lo que está atravesando nuestro país. Nuestro país se convirtió en un santuario del crimen organizado. Somos catalogados como una potencia importante a nivel global de exportación de producto de cocaína. Dentro de ellos, el puerto de Guayaquil constituye uno de los puntos centrales de la cuenca del Pacífico en exportación de cocaína. Y esto indudablemente también se traslada y se refleja en ese control que tratan de mantener las diferentes organizaciones delictivas. Cada una de ellas tiene la obligación, diríamos yo, por supervivencia, de tratar de estructurar un espacio territorial donde hacerse fuertes. A esto ellos los denominan santuarios. Y en el país aproximadamente hay unos 7 a 8 santuarios que están desarrollados desde algún tiempo atrás. En San Lorenzo, Mataje Alto, Sucumbíos, en el límite provincial entre Manabí y Los Ríos, en Guayas hay 2, en el sector de Esmeraldas también, en la ciudad de Esmeraldas otro, en Guaquillas otro. En definitiva, estos santuarios lo que hacen es posicionar a una megabanda o un microcartel. Exactamente igual, este tipo de incidentes se presentan en los centros carcelarios. El tema de lo que pasó en Santo Domingo es una repercusión de lo que sucedió en mayo 8 de este mismo año en una masacre mayor. Yo había manifestado en este medio de comunicación que eso no se podía quedar así porque entre los códigos que existen a nivel de las diferentes organizaciones delictivas de este crimen organizado transnacional, pues tratan por todos los mecanismos de vengarse de estas acciones tomadas anteriormente, y esto es lo que se está visualizando. Yo veo que existe una presión en los diferentes estamentos de estas megabandas y microcarteles por tratar de quedarse con un mayor espacio territorial dentro de las provincias y también dentro de los sectores carcelarios. Y esto puede originar pugnas permanentes. Otra hipótesis es que se están reagrupando porque hay información de que una de estas personas fue la que participó o ejecutó al señor Rasquiña. Entonces, todas estas cosas pues son, como usted bien lo dice, hipótesis, pero lo más claro es que existe un control territorial y tratan de asumir ese control territorial también dentro de los espacios de los centros carcelarios. Centros carcelarios que siguen con la problemática actual, que el gobierno no ha podido tomar el control de los mismos.
es un control, yo diría, muy pequeño, muy esporádico, pero ¿quién maneja directamente los hilos de la administración de los centros carcelarios? Son las megabandas, y eso no lo puede negar ni el gobierno ni las autoridades. Ese es el problema central que tiene el país, y esto no va a terminar ahí. Estas acciones que se dieron con imágenes internacionales de un país que se desmorona porque este tipo de violencia generada en los centros carcelarios está por encima de algunos centros carcelarios más violentos como en El Salvador, como Brasil, y el nuestro pues acaba de posicionarse en un ranking muy elevado de violencia y barbarie. Y eso no le conviene al país, más bien lo que estamos haciendo es ahuyentando inversión extranjera y también ahuyentando cualquier tipo de capital que pueda venir al país. Ese es el diagnóstico muy rápido con relación a este incidente que se generó en Santo Domingo. Ahora, coronel, cuando usted menciona que existe un santuario del crimen organizado transnacional y que el Ecuador, como también mencionaba en una entrevista para Diario La Hora, y que voy a leer una parte porque dice: el Ecuador cambió de estatus en 2 décadas. En 2 décadas nada más pasó de ser un país de tránsito a un país de acopio, a una plataforma internacional de distribución, a un país procesador. Esto según la administración de Joe Biden de los Estados Unidos. ¿Qué cambió en esas 2 décadas? ¿Por qué llegamos a convertirnos en este santuario para el crimen organizado? ¿Y por qué esta delincuencia de estas bandas delictivas internacionales miran al Ecuador como un punto interesante para hacer sus negocios ilícitos? Hay 2 factores que generan el cambio. Yo diría 3 factores. El primero es algo que no hemos podido corregir desde que nacimos como república, y es la pobreza y la inequidad. Eso está permanente, es un proceso transversal que afecta directamente a la sociedad ecuatoriana, y eso genera desigualdad, y ahí está prácticamente uno de los insumos para el reclutamiento de personas que vengan a trabajar al crimen organizado. Ese es un punto. El otro punto es que en el año 2003 existe una ruptura. Ahí es el punto de rompimiento en donde comienza la transformación en el país. Y esto se debe al efecto globo en Colombia. El efecto globo genera el traslado de gran parte de la maquinaria delictiva hacia territorio ecuatoriano. No somos un país de procesamiento. Esto quiere decir, no somos un país donde se genera las plantaciones de cocaína, no. Somos un país en donde se procesa este alcaloide. Y estamos a la par de Colombia, de Perú y de Bolivia. Y al momento estamos situados, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, en el 3er lugar a nivel mundial de exportación de cocaína. La Policía Nacional y las autoridades dicen que eso es importante porque estamos demostrando que existe más capturas. No, señores, están leyendo mal el mensaje. Lo que está diciéndoles es que ingresa mayor cantidad de droga y que capturamos apenas el 10%. Eso es la realidad. ¿Cuánto ingresa por territorio ecuatoriano? Por territorio ecuatoriano ingresan 700 toneladas. El vector entre el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas es el vector que tiene la mayor salida de cocaína de Colombia. El 74% de la producción de cocaína de Colombia sale por esa franja. El departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas. 700 toneladas ingresan a territorio ecuatoriano. ¿Cuánto sale de esas 700 toneladas por el puerto de Guayaquil? 52%, 35% por Manabí, 10% por la provincia del Oro y 3% por la provincia de Esmeraldas. Entonces, es una dinámica cambiante permanentemente. Y el otro factor es que los gobiernos, en vez de presentar un combate frontal al crimen organizado y al narcotráfico, lo que hicieron es retraerse, observar, hacer pequeñas acciones, pero no contundentes. Recién le veo al presidente Guillermo Lasso que acoge una recomendación que la venía haciendo desde mucho tiempo atrás: militarizar puertos y aeropuertos. Esa es la parte de la salida, pero no solo el puerto de Guayaquil, todos los puertos. Claro. Y el otro era, más bien dicho, la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, pero también se quedan cortos, porque solo le reactivan en la provincia de Esmeraldas, era para toda la faja fronteriza. Claro, porque en Sucumbíos también están, no solo es Esmeraldas, ¿no? Es que lo que hicieron al momento es solo taponar el ingreso de la droga por el corredor del Pacífico, y reactivaron el corredor amazónico, por donde está entrando nuevamente toda la droga. Entonces, esas cosas tienen que partir de un análisis de la amenaza,
para que el presidente tome las decisiones y acciones correspondientes. Amigos, son las 8 en punto. Dialogamos con el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército, y hablando de que el Ecuador lamentablemente se ha convertido en un santuario para el crimen organizado. También se lo ha comparado al Ecuador con Colombia, con la Colombia de los años 80. Y para usted, coronel, viendo esta entrevista extensa que le hace Diario La Hora, ¿no es una exageración esta comparación? No, no es una exageración porque yo me refiero ahí en esa parte de la entrevista a cómo mutó en Colombia el proceso del crimen organizado y el narcotráfico. ¿A qué me refiero? Ahí habían megabandas, exactamente lo que hay aquí en el país al momento. Y esas megabandas se transformaron en microcarteles. Microcarteles como el cartel del Valle, el cartel de Cali, el cartel de Pablo Escobar, etcétera, que eran pequeños megabandas que fueron creciendo. Ya se adquirieron un laboratorio, tuvieron tierras para cultivar y comenzaron a crecer. De los microcarteles pasaron a ser carteles y luego se transformaron en verdaderas protomafias y mafias colombianas. Entonces, ese es el proceso que estamos siguiendo. Al momento en el país ya existen microcarteles, como el cartel de los choneros, el microcartel de los choneros, el cartel de los tiguerones, que es otro microcartel. Recuerde usted que hace unos meses atrás, acaban de descubrir en el sector de Esmeraldas, cerca de San Lorenzo, entre San Lorenzo y Altos de Mira, acaban de descubrir un laboratorio con indicios clarísimos de que quienes estaban administrando el laboratorio y quienes estaban generando esto eran los tiguerones. Entonces, eso es un estatus superior al de una mega banda común y corriente. Ya comienza a generarse un microcartel. Y estos microcarteles establecen sus controles y sus espacios territoriales llamados santuarios con una mayor fuerza y potencia. Por eso son las masacres que existen. Es lamentable estas masacres, los sicariatos, y no sé, coronel, desde cuándo empezamos a hablar de los tiguerones, que los lobos, que los choneros, los chonekillers y demás como protagonistas de nuestra historia. Y es lamentable realmente. Ahora, hablando de las acciones que ha tenido el gobierno, recientemente se conoció que el presidente Lasso va a armar un plan Ecuador. No se sabe exactamente las características de este plan Ecuador, pero lo anunció, así como un plan Colombia. ¿Usted qué conoce de eso y cree que será efectivo para, de alguna manera, combatir este narcotráfico, el crimen organizado y todo lo que estamos viviendo ahora? Un plan Ecuador es una buena iniciativa. Sin embargo, si es que no se tiene una planificación previa, no sirve de nada. Y si no se tiene claramente el presupuesto asignado. No es cuestión de decir voy a hacer un plan Ecuador y el dinero me va a caer encima. No. Voy a referirme al plan Colombia. Colombia puso de sus arcas fiscales cerca de 6.000 millones de dólares para el plan Ecuador y 7.000 millones de dólares la comunidad internacional. O sea, aquí es parte y parte. Y estas entregas que hacía la comunidad internacional dependían de los éxitos y dependían de la inversión que estaba haciendo. No todo es pie de fuerza, o sea, no todo es inversión militar y policial. Ahí están equivocados. Esto es inversión social. Hay que mejorar las condiciones de vida de la sociedad, presentar mayores programas o proyectos de desarrollo. Hacia allá va el asunto. Pero recuerde usted que ya tuvimos en el año 2009 aproximadamente, ya tuvimos nosotros el famoso Plan Ecuador, pues, con el señor Correa. Y sirvió el Plan Ecuador no para fortalecer la frontera, sirvió para cedular a los miembros del secretariado de las FARC. Así fue, yo mismo lo denuncié. Y ahí estaban con evidencia concreta como funcionarios de la famosa brigada Simón Bolívar cedulaban a los guerrilleros, generaban a la gente en la frontera. Y de eso utilizó gran parte del secretariado de las FARC. Entonces, el Plan Ecuador tiene que ser una solución, más bien no, tiene que ser un problema para la sociedad ecuatoriana. Pero para esto se necesita planificar y para esto se necesita demostrar a la comunidad internacional de que verdaderamente se está trabajando en ese sentido. La iniciativa es buena,